La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepa Ucayali, Radio Cuyabamba en la Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas del Perú. También en Huánuco se une Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Guanta. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú. Estamos transmitiendo por las plataformas móviles de su teléfono celular, el Facebook en vivo de la señal de Radio Santa Rosa, la señal de Radio Quillabamba, también Facebook en vivo, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Les invitamos a suscribirse y también el Twitter. Así que tenemos varios medios y la página web de Radio Santa Rosa donde se ponen los programas, todos los programas que usted pueda escuchar aquí en A Pensar Más. Bien, ya estamos listos para saludar a Rosa María Palacios en esta cruda mañana de invierno. Rosa María, muy buenos días. Sí, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú y en el mundo. Hace mucho frío, pero como decíamos ayer, en la política peruana está haciendo mucho calor. Vamos a hablar de eso esta mañana, pero por supuesto primero tenemos que dar cuenta de nuestros auspiciadores que nos acompañan el día de hoy. Y vamos a empezar, como siempre lo hacemos, con la Pontificia Universidad Católica del Perú. A ver si encuentro todo lo que tengo que leer, que es mucho. Muy bien, acá está. Empecemos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Tu hijo o hija aún no sabe qué carrera estudiar? Podrá explorar sus opciones con el tour vocacional PUC en línea. Participará en talleres y charlas con expertos, clases modelo junto con nuestros profesores y muchos más. Que explore sus opciones y decida su carrera junto con la PUC. Conoce más en turvocacional.puc.edu.pe. Vamos con las obras sociales de las religiosas de Santa Catalina. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres, que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Ángeles de la Salud. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Arequipa. Luego tenemos también los colegios dominicos que nos acompañan
todos los días. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud dentro de la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas, para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basado en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Muy bien, estos han sido todos nuestros auspiciadores y en unos minutos estaremos con el periodista del diario El Comercio, el señor Martín Hidalgo, para hablar de esta obra que me encuentro a mi regreso al Perú, que ha salido hace varias semanas. Se llama Congresopedia y tiene mucho que ver con el trabajo que él ha realizado durante muchos años, acumulando información sobre el Congreso y haciendo periodismo de datos, que es muy importante para iluminar los hechos en el Perú. Pero hablemos de lo que pasó ayer. Terminó el programa y yo normalmente no espero que me hagan caso, Abel, pero parece que me hicieron caso, escucharon el programa, porque ya al mediodía el rumor corría con absoluta claridad y el señor Béjar se le había solicitado su renuncia, como lo aclaró horas después. Dijo, yo no he renunciado, me han pedido que renuncie para evitar una censura que era inminente. Se iba a discutir ayer el pliego interpelatorio, se le iba a citar probablemente para mañana, y terminada esa interpelación, la moción de censura corría, y probablemente en los 2 días siguientes o 3, para el lunes lo estaban censurando. No había nada que hacer, el sentir del Congreso era unánime. Y aquí hay que señalar varias cosas para que no quede tal vez una discusión pendiente que no se ha hecho. Las personas que han salido en defensa del señor Béjar alegan que él ha hablado como un intelectual, como un académico, y que terrorismo de Estado siempre ha habido en el Perú, y que efectivamente en los 70 hubo terrorismo de Estado. Pero en el contexto de las frases del señor Béjar, el señor Béjar no hablaba del terrorismo de Estado, hablaba de Sendero Luminoso, y lo dice en la exposición que hace. Sendero Luminoso es una creación de la CIA. No lo puedo probar, pero es una creación de la CIA. ¿Por qué es una creación de la CIA? Porque la Marina ya practicaba el terrorismo, entrenada por la CIA. Y eso no es verdad. Vamos por partes y cucharadas. Durante la década del 70, efectivamente, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos tenían una activa participación frente a gobiernos militares en la región. Recuerden ustedes que el fiasco de Cuba para Estados Unidos hasta el día de hoy es un problema internacional muy grave. Y con un sistema bipolar, donde los Estados Unidos competía con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el dominio mundial y en el dominio nuclear, era evidente que los intereses de Estados Unidos también se manifestaban en las dictaduras militares de apoyo o no apoyo al eje soviético. De ahí su presencia en toda América Latina, de ahí su presencia en Chile, por ejemplo, donde está bastante documentada su participación en el golpe Pinochet. El asunto es que la izquierda peruana de esa época siempre ha atribuido a la CIA todo lo malo y todo lo bueno que ha pasado en el Perú. Y esa costumbre en gente muy mayor, como el señor Béjar, que tiene 85 años, le queda. Entonces la CIA es responsable de todas las cosas espantosas que pueden pasar en el Perú. Y por supuesto, en esa lógica, todo norteamericano es un espía de la CIA, no importa a qué se dedique, ¿no es cierto? Entonces, creo que el señor Béjar se enredó en sus propios prejuicios
en sus propios prejuicios anquilosados, hay que decirlo, ¿no? Parece que dejó de leer en los 70s. Ahí terminaron sus lecturas. Y el problema es que lo que se entendió con toda claridad, lo expliqué ayer, era que la Marina había inventado a Sendero Luminoso. Eso es lo que se entendió. No que un grupo de marinos, nunca se supo si eran marinos, si era gente del APRA, si era gente de Acción Popular, pusieron una bomba en la casa del almirante Faura. Es un hecho histórico. La casa del almirante Faura tuvo una bomba y no fue Sendero Luminoso, eso está clarísimo. Pero como les explicaba ayer, el terrorismo es una metodología para crear zozobra en la población, para multiplicar la presencia de una fuerza diminuta, creando esta sensación de desasosiego porque no sabes cuándo ni dónde van a aparecer. Es una metodología que también la utilizan las Fuerzas Armadas en la guerra. Cuando evaden muchas veces las normas de la guerra. Y que hay terrorismo de Estado, por supuesto que hay terrorismo de Estado. Graves violaciones a los derechos humanos. Y han habido en el Perú durante la década del 80 y 90 graves violaciones a los derechos humanos, por supuesto. Con Fuerzas Armadas que no estaban preparadas, que no sabían manejar una situación con civiles y que recurrieron a métodos como la tortura, como el secuestro, como el asesinato, que son inaceptables en una democracia. Pero lo que dijo el señor Béjar fue otra cosa. Repasen sus palabras, dice que la recorda, lo dice claramente, dice que Sendero Luminoso es un invento de la CIA. Pero lo que es más grave, porque solo ya lo había dicho, ese video lo habíamos visto desde la semana pasada, lo que es más grave es que dijo que la Marina en particular, ¿no es cierto? Dice que históricamente se puede probar que la Marina participa en la génesis de Sendero Luminoso. De Sendero Luminoso. O sea, no que la Marina haya participado, algunos oficiales de Marina o subordinados, etcétera, en un acto terrorista como ponerle una bomba al almirante Faura. No. El espectro de sus dichos fue mucho más allá. Es insostenible. Como les explicaba ayer, afecta a la moral de la institución hoy. Y en una institución armada, donde tú entregas tu vida al servicio de la patria, de un ideal, porque estás entregando tu vida al servicio de un ideal, la moral es muy importante. Si la moral decae, la institución se viene abajo. Entonces, lo que ha hecho ayer y anteayer la Marina es tratar de preservar la moral de la institución. Pero quedan varios cabos sueltos. El señor Béjar se va y a mí sí me hubiera gustado que respondiera algunas preguntas que no ha respondido. Como su participación en los hechos de sangre que se le imputan en la década del 60. Esas preguntas no las ha respondido. Y es una pena que no se le cite al Congreso en algún momento en alguna comisión de fiscalización y se le pregunte qué pasó. Porque finalmente fue ministro de Estado 19 días, el canciller más breve de la historia de la República. Se le advirtió al presidente Castillo que esto iba a pasar. Se lo dijimos desde el primer día. Esto no va a prosperar. Esto es muy malo para las relaciones exteriores del Perú. 19 días duró. Y esto, como digo, deja otros cabos sueltos. Y el siguiente es el ministro de Defensa. Por más que el ministro de Defensa haya hecho suyas las palabras de la Marina, el comunicado de la Marina, y esté tan indignado como está la Marina y apoya a las Fuerzas Armadas, el asunto de fondo acá es que la Marina sacó un comunicado sin pasar por el conducto del ministro de Defensa. Y si lo hizo así es porque no lo respetan. Está mal, está muy mal que la Marina no respete al ministro de Defensa, porque finalmente el ministro de Defensa representa el poder democrático. Pero ese es un mensaje muy claro a Castillo, que tiene que entender que políticamente mantener un ministro de Defensa que no se respeta es insostenible. Y no se respeta porque sea abogado, porque no les caiga mal, no es un tema de simpatías. Lo explicó acá el general Quiabra, lo explicó claramente. ¿Qué respeto le puedo tener a un suboficial dado de baja por indisciplina?
Estos asuntos son relevantes en una institución jerárquica, donde la foja de servicios para el ascenso lo es todo. Tener una foja de servicios limpia es todo. Entonces, un general que ha luchado en distintos frentes al servicio del país, en 30 años de carrera, no tiene una sola falta, una sola sanción, que ha obtenido condecoraciones, que tiene estudios superiores, etcétera, 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 una foja de servicios impecable, tiene que tratar con un ministro de Defensa que ha sido dado de baja por indisciplina. El ministro alega que él pidió su baja, pero hasta ahora queda claro que por los documentos que se han exhibido, que lo dieron de baja por indisciplina. Y tiene todo el derecho a haber sido indisciplinado en su juventud. Y podría ser ministro hasta de justicia, pero no de defensa. Y yo estoy de acuerdo con que los civiles sean ministros de defensa. Es una muy buena cosa, porque creo que lleva el mundo civil y hemos tenido magníficos ministros de defensa civiles. Pero un civil respetado. Miren, las instituciones castrenses y la Cancillería y el BCR son lo mejor que tiene la administración pública peruana. Porque son instituciones donde la línea de carrera es meritocrática. Yo no digo que no haya problemas en las Fuerzas Armadas y que no haya problema en la Cancillería, que los hay muchos, pero son instituciones profesionalizadas. El BCR igual. Por eso es que sobreviven a pesar de sus titulares, porque la institución es más grande que las personas que la lideran. Y no se van a dejar destruir. No se van a dejar destruir. Eso lo tiene que tener clarísimo el señor Castillo. Ni la Cancillería, ni las Fuerzas Armadas, ni el BCR, que son instituciones sólidas, en el Perú, de los pocos sólidos que hay, se van a dejar destruir. Entonces, se le dijo y se le advirtió que un gabinete de choque, que es lo que nombró, con Bellido a la cabeza, iba a tener estos problemas. Basta que empiecen a hablar. Y con Béjar no fue la excepción. El señor Vladimir Cerrón puso un tuit anoche que más o menos dice: no vamos a conseguir a nadie, ¿no es cierto?, un profesional que tenga la talla del señor Béjar, ni antes ni después. Y estamos absolutamente de acuerdo con el señor Cerrón. Nunca, espero, tengamos otra vez un canciller como este, porque nunca lo hemos tenido antes. Y espero que no lo tengamos después. Se especulaba mucho ayer con la presencia de Manuel Rodríguez Cuadro en Palacio de Gobierno, que está ahí, aparentemente prestando algún nivel de consejo al presidente de la República sobre estas materias, pero luego se dijo que él ha confirmado que no va a ser parte del gabinete, aparentemente mientras Bellido sea presidente del Consejo de Ministros. Y creo que Manuel Rodríguez Cuadros es una persona que ha sido muy maltratada. Hay una crónica de Fernando Vivas, y que el mensaje más o menos ha sido: mira, necesitamos un buen ministro de Relaciones Exteriores para después, para el gabinete 2. Creo que Castillo y Cerrón tienen que dejar la arrogancia de una buena vez y darse cuenta de sus limitaciones. Y creo que ayer, la derrota de ayer, ha sido una buena cachetada para entender cuáles son sus limitaciones. Y sus limitaciones son bien grandes, porque en este momento no solamente es el Congreso, en el que no tienen mayoría, sino más bien una oposición cada vez más sólida, sino también las Fuerzas Armadas, la Cancillería, el Banco Central de Reserva, es decir, las instituciones públicas más importantes del Perú no están satisfechas en absoluto con la orientación política de este régimen. No digamos con la gestión, porque gestión no han tenido, han pasado 20 días. Gestión no hay. Pero con la orientación política de este régimen. Y esos son poderes del Estado. Autónomos. Un presidente de la República que entra al poder, y eso lo entiende perfectamente Cerrón, no se pelea con las Fuerzas Armadas en la primera quincena. Tienes que estar loco para hacer una cosa así. Loco de remate, porque además las Fuerzas Armadas
han combatido directamente y en el campo de batalla al Sendero Luminoso del Perú. Es su enemigo. Su enemigo. Han sido formados, educados en el combate a ese enemigo. Y tú pones a alguien en el poder que, digamos, no le hace ascos al enemigo, ¿no? Por ponerlo de una manera agradable. Y ese alguien es el señor Bellido. En realidad, al que tienen que cambiar es el señor Bellido. Y el ministro de Defensa para hoy, porque no tiene el respeto de las Fuerzas Armadas. Ya se ha dicho que busquen, si no tienen cuadros, a un diplomático de carrera en retiro que puede asumir el control de la Cancillería, porque recuerden ustedes además que dirigir la política exterior es una facultad del presidente de la República. No tiene muchas facultades, pero es así, es del presidente de la República, no es del Congreso. Entonces, busquen un diplomático de carrera si es que no tienen cuadros. Y para defensa, lo mismo. Que busquen un militar en retiro que tenga ascendencia, que tenga respeto institucional, y así pueden gobernar con un poco más de tranquilidad, en vez de estar haciendo estos experimentos. Claro, si es que Castillo quiere que su gobierno dure, ¿no? Porque hay días que parece que no quisiera que durara mucho. Y por supuesto, que se dejen de tonterías y que saquen a Bellido. En este momento, su tregua en Chumbivilca se acabó. O sea, lo único que había hecho en gestión, digamos, que parecía exitoso, era lograr una tregua de 2 meses, tal vez extendible a 3 meses, ¿no? En Chumbivilca para conversar, ¿no es cierto? Y llegar a acuerdos, etcétera, entre el Estado, porque ahora él representa al Estado, no representa a los comuneros, ¿no es cierto? La empresa y la comunidad. Bueno, duró 14 días la tregua. En Chumbivilca se han comenzado a sospechar que al señor Bellido ya no le interesa arreglar el problema, y levantaron la huelga y de nuevo tomaron la carretera. Y estamos en las mismas. Claro, probablemente al señor Bellido le interese un pepino que tomen la carretera, ¿no? Total. Pero ni siquiera para eso ha sido efectivo. El señor Bellido no puede ser miembro de la Comisión de Defensa e Inteligencia del Congreso. Pero como recordaba ayer Marisol Perestello, se aprobó una ley en el Congreso para que las personas investigadas por terrorismo o apología del terrorismo no integraran esa comisión. Las personas investigadas por terrorismo, investigadas, o sea, esto es una excepción a la presunción de inocencia. Y las excepciones a la presunción de inocencia son sumamente graves. O sea, cuando se hace es porque los hechos son graves. Las personas investigadas no se digan las sentenciadas, ¿no? Incluso las que cumplieron su condena. No pueden ser maestros en el Perú. No pueden ser maestros. ¿Por qué? Porque la democracia se tiene que defender. ¿Y se tiene que defender de qué? De ideas que pasan por su destrucción. Si yo no me defiendo de mi propia destrucción, entonces la enfermedad me ataca y me mata. Entonces, si tenemos esas normas, Cerrón y Castillo tienen que entender que Bellido no puede ser presidente del Consejo de Ministros. No porque lo estén terruqueando, y no porque no podamos creer, tal vez, ¿no es cierto?, que efectivamente un troll escribió que él le rendía homenaje a Edith Lagos. El problema es que tiene una entrevista durante la campaña en la que le dice cosas a la entrevistadora que ponen sobre él un manto de sospecha, de simpatía abierta a Sendero Luminoso. Por más que lo haya alegado después. Perdió los papeles en la entrevista, de repente no le gusta que le entreviste una mujer, eso lo pone nervioso, y no exhibió la picardía que ha exhibido en las últimas entrevistas en Lima, y le dijo cosas feroces. ¿Son peruanos o no son peruanos? Esa era su argumentación. Y no dijo, yo lo he escrito, lo que está ahí, ¿de dónde has sacado eso? Eso me lo han inventado. En un momento dijo que le habían inventado el texto, que un troll, todo eso lo ha inventado él después.
no hay delito de opinión, hay que tener eso claro, pero la apología del delito sí es delito. Espero que puedan entender la diferencia. A veces no se entiende. Yo puedo estudiar el fenómeno del sendero luminoso, publicar un libro, escribir la génesis, etcétera, y tener alguna idea de por qué, o alguna idea controvertida de por qué surge el movimiento terrorista Sendero Luminoso en el Perú, o discutir la biografía de Abimael Guzmán. Pero si yo escribo un texto que dice viva la lucha armada, si yo escribo un texto que dice mi homenaje al profesor Abimael Guzmán, un prohombre de la patria, yo estoy haciendo apología de un delincuente y apología de sus delitos. Eso no lo puedo hacer. En general, hay que decirlo además, la apología del delito es delito, de cualquier delito. Yo no puedo exaltar la figura de un delincuente como una figura positiva para la sociedad. Está en el Código Penal, ¿eh? No les estoy contando nada que no esté a la mano. Está bien a la mano, está todo en el Código Penal. Y conocer estas normas para un periodista, como ustedes comprenderán, es obligatorio. Esto lo estudiamos en la universidad. O sea, por lo menos yo lo enseñaba en la universidad, ¿no? O sea, no estamos hablando de cosas que no tengan que discutirse en clase. La libertad de expresión, ayer me preguntaban, ¿tiene límites? Tiene un montón de límites, como cualquier otra libertad. Algunos están en la ley es el Código Penal, otros están en la Constitución. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si los que ejercemos el periodismo tenemos mucho cuidado, lo mismo corresponde a las autoridades, y más aún al canciller del Perú, que tiene que tener mucho cuidado con sus expresiones presentes y pasadas. Además, como hemos dicho, no son unas antiguas expresiones, son de noviembre, vamos, estamos en agosto. Si ustedes me dijeran, no, mira, él creía eso en su juventud. Muchos han sacado un comunicado emitido en París en 1965, firmado entre otros por Hugo Neira o por Mario Vargas Llosa, en que decían que la situación de injusticia en el Perú era tan grande que se justificaba la lucha armada. En el año 1965, por el amor de Dios, nadie de mi audiencia había nacido, yo tenía 2 años. Ya, claro, eso, obviamente, las personas que firman ese comunicado estaban muy impactadas por la experiencia cubana, ¿no es cierto? Y creían que ese era un camino, hasta que se dieron cuenta que eso era un desastre. Y obviamente abandonaron esa posición muy temprano en los primeros años de la década del 70. Y cortaron con Cuba, como Vargas, esto es inaceptable, ¿no? Se cortaron con Cuba, porque claro, un régimen totalitario al final del día es la abolición del pensamiento crítico, y sin pensamiento crítico no hay creación. Pero no confundamos las cosas. No confundamos las cosas. Ustedes imaginarán, yo no me voy a unir a una grita, ¿no es cierto?, histérica, de personas de derecha que ven comunistas hasta debajo de las piedras, ¿no? Y francamente son insoportables. Personas que nunca tuvieron ninguna participación en política y ahora han descubierto la política en pandemia, y esto canaliza sus ansiedades, que son propias de la pandemia. Entonces gritan en las redes sociales, los terroristas, Dios mío. ¿Ya? Pero sí les puedo decir que la presencia del señor Béjar es, por decirlo menos, inadecuada en un gabinete democrático, de una democracia, y que no contribuye en nada a las relaciones exteriores del Perú. No ahora, no en este momento. Y el señor Béjar tiene 85 años y un pasado delincuencial. Y yo acepto como mucho que las personas se resocialicen y se inserten en la sociedad. Y él se reinsertó como intelectual, profesor universitario, está muy bien. Pero ministro de Estado es otra historia. Y menos en un gabinete como este, con tantos deméritos. Con tantos deméritos. Y no estamos hablando ya del ministro de Transportes que tiene papeletas, ¿no? O que nombra en su ministerio a personas realmente con muchas complicaciones.
Estamos hablando de personas que tienen una lectura, yo diría, errada sobre el Sendero Luminoso del Perú. Y esa lectura errada puede ser una amenaza para la democracia. Muy bien, son 8:32, se nos pasó la mañana volando. Tenemos en un instante, quería destacar dos cosas, los titulares de hoy del Comercio y la República, ¿no? Castillo pone orden en la Cancillería. Eso es un titular donde el presidente se impone, ¿no? Y el titular del Comercio es: Béjar renuncia sin ofrecer disculpas a la Marina de Guerra. Los dos titulares pueden ser ciertos, ¿no? Pero hay dos miradas completamente distintas del problema. Yo sí creo que es objetivo que el señor no ha pedido disculpas a la Marina y debió pedirlas, ¿eh? La satisfacción es solo su destitución, porque él señala que él ha sido forzado a renunciar. Ahora, que Castillo haya puesto orden en la Cancillería, yo creo que nunca hubo desorden. Lo que han puesto orden es en su gabinete. Pero para poner verdadero orden en su gabinete tiene que sacar a Bellido. Ahora, si no lo saca, probablemente lo censuren. Y le va a pasar lo mismo que les ha pasado ayer con Béjar. Ah, usted no quiere sacarlo, vamos a censurar nosotros. Usted hace cuestión de confianza en su presencia. Ah, bueno, ahí lo vemos, ¿ah? Lo vacamos primero. Y se puede construir una narrativa a partir del caso de Béjar para vacarse. Yo no podría no estar de acuerdo con esa narrativa, pero se puede construir. Y en el caso de Bellido, si no hacen los cambios que tienen que hacer, lo más probable es que se logre la censura. Y si eso era lo que quería Cerrón, o era una bravata, pues eso es lo que va a tener. La salida de Béjar lo que muestra es la debilidad del gobierno, la precariedad del gobierno. Es un gobierno muy débil, muy precario. Y un gobierno débil, si quiere sobrevivir, no se puede dar el lujo de hacer las cosas que está haciendo. Tiene que salir a buscar consensos. Y no ha hecho eso. Esa ha sido su tarea desde el primer día, no la ha querido hacer y va a pagar por eso. Nos tenemos que ir a la pausa, Abel, pero tienes un anuncio importante, ¿verdad? Rosa María, vamos a invitarlos que uno y acercarse a la gente BCP. La radio es 193 y 030 30 87 y el va al 959-679-662 y colaboramiento de nuestra querida Radio Rosa. Bien, Rosa María, va a pausa, esperando Martín Hidalgo. Muchas cosas que no sabemos del Congreso de la República y esa estrategia. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepabú Cayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. Esta es la red Sodonco. Nos escuchan también en Huánuco por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Bancay Radio Salazón Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radioactiva, Guanta Radio Continental, AM Tagua. Nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también las plataformas móviles. Estamos en el Face de Radio Santa Rosa, en el Face de Radio Quillabamba, en el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, en el Twitter y la página web www.radiosantarosa.com.pe. Todas estas plataformas a su servicio. Rosa María, adelante.
Sí, queríamos empezar este bloque pidiendo disculpas al público. Parece que hay mucho ruido desde donde estoy transmitiendo. Como ustedes saben, me han acompañado durante toda la pandemia. Los primeros meses había una paz absoluta, pero frente a mi casa se está construyendo un edificio. Entonces, han habido días muy difíciles. Ya están inacabados, felizmente. Yo me he mudado varias veces de locación, ustedes lo han advertido, para evitar el ruido, la parte más fuerte. Ya están inacabados. No sé qué ese taladro, de dónde salió. No es un ronquido, aquí no hay nadie roncando, estoy encerrada en esta habitación, pero son cosas de la pandemia, así que mil disculpas. El ruido yo creo que nos va a acompañar por lo menos un mes más, espero. Cuando he estado en Florida transmitiendo no había ruido, pero apareció una podadora de césped. Felizmente no tengo perro, pero estas cosas pasan y van a seguir pasando porque nosotros no podemos regresar a la cabina hasta que no esté vacunada toda la gente que trabaja en Radio Santa Rosa. Y nosotros tenemos chicos muy jóvenes que están estudiando en la universidad, que son los últimos de la cola, así que como comprenderán, vamos a pasar algunos meses más en este sistema, que tiene sus ventajas, ¿eh? Hay que decirlo, que tiene sus ventajas. Tiene la enorme desventaja que no voy a tener vacaciones nunca más en mi vida, pero aparte de eso, tiene la posibilidad de que podamos transmitir desde cualquier lugar. Y no nos contagiamos. Y hasta ahora, Abel y yo, sanitos, y todos en la radio, sanitos, gracias a Dios. Muy bien, estamos con Martín Hidalgo, periodista de el diario El Comercio, al cual yo no conocía en persona, recién lo estoy viendo por la pantalla, pero al que leo hace muchísimo tiempo, sigo en Twitter, tiene muy buena información sobre varios temas, pero él básicamente ha cubierto Congreso durante muchísimos años. Les leo lo que dice la contratapa de su biografía. Martín Hidalgo, periodista, jefe de la unidad de periodismo de datos del diario El Comercio, tiene más de 10 años como reportero político cubriendo el Congreso y a los partidos políticos, creador de Congresopedia 2017, página del diario El Comercio, especializada en análisis parlamentario. Tiene un newsletter titulado Pasos Perdidos, como la locación que está en el Palacio Legislativo. Y este es el libro, se llama Congresopedia, que es una gran guía. Y a mí me gusta mucho esta guía. Bueno, vamos a permitir que Martín hable de ella. Gracias por estar con nosotros, Hola, Martín. Rosalía, muchas gracias por la invitación, por estar acá en tu espacio. ¿Qué cosa es Congresopedia? Es una guía, en cierta parte, para entender el Congreso, ¿no? Para entender los problemas de fondo del Congreso, más allá de las personas que pasan cada 5 años, algunos se reeligen, otros no. Es una guía para entender los problemas estructurales del Congreso, cómo legislan mal, cómo ejercen el control político de manera inadecuada o con intereses políticos propios. Y al final, además, tienes una guía didáctica sobre todos estos datos. Voy a que la decir una gente... cosa, voy a empezar por atrás del libro. Esa guía utilitaria yo la recomiendo para toda la audiencia. Este libro tiene 2 grandes partes, en realidad. La primera parte, la que acaba de explicar Miguel, de la cual vamos a ir en un momento, pero la segunda parte es la utilitaria. Él lo que dice es, estas son las preguntas que con más frecuencia me hace la gente. ¿Cuántos votos se necesita para una ley, para interpelar, para proceso de censura? Entonces, todo lo que usted quiere saber del Congreso, y nunca se atrevió a preguntar, está acá. ¿Ya? Y además son poquísimas páginas, ¿no? Votaciones y firmas, por ejemplo, ¿no? Capítulo 1. ¿Cuántas firmas se necesitan para presentar una moción de interpelación? ¿Cuántos votos para que se admita debate? ¿Cuándo se lleva a cabo el debate? ¿Cuántas firmas se necesita para presentar una moción de censura ministerial? Y esto para todos los procesos parlamentarios, legislación, comisión de ética, instalación del Congreso, proceso de una ley. Entonces, si usted estudia Derecho o si usted es una persona que tiene interés en la política, ese libro, la pequeña guía de atrás, ya vale todo. Gaste la platita y cómprelo, porque de verdad que vale todo. ¿Cuál es la génesis de este libro? ¿De dónde sale la iniciativa de hacer esto? De querer explicarle a la gente cuáles son los problemas que han persistido en los últimos 20 años, y por ahí con la esperanza de que los congresistas alguna vez se sienten a leerlo y digan, eso es lo que hay que corregir. Debo decir, por ejemplo, que algo interesante que me ha parecido en este nuevo Congreso es que han comenzado a respetar el reglamento, que es algo que decíamos en el libro, de que la agenda se define en el Consejo Directivo y no en la Junta de Portavoces, porque en la Junta de Portavoces había una parcelización de un cuoteo de, ya, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto,
y se construía una agenda sin priorización, una agenda donde cada uno ponía su cuota sin importar si ese proyecto era relevante o no. Entonces se había eliminado ese filtro. Ahora se está regresando a respetar el reglamento del Congreso. Espero que perdure así, no sabemos hasta cuándo va a perdurar Ah, así, porque después tienes a varias bancadas pidiéndote que metan sus proyectos declarativos para inflar su producción legislativa. eso es uno de los problemas que tú señalas en el libro y creo que es uno de los problemas más graves porque muchas personas consideran que en el fondo no tiene importancia, porque como no sirve para nada, hace muchos años un político me dijo, mira, yo le dije, eso es un saludo a la bandera, me dijo, bueno, pues está la bandera, hay que saludarla, ¿no? ¿Cuál es el problema con saludar a la bandera? A la bandera se le saluda. Entonces yo decía, pero es que no sirve para nada. Sí, no Eh, sé, eh, eh, y no hay solo no sirve para nada. cientos de proyectos declarativos del Congreso que acaba de terminar, días del peruano, pero el problema es que estas personas, los congresistas, regresan a su localidad y quieren aparecer como héroes con un proyecto que no sirve para nada. No solo no Es sirve para como, nada, sino que genera falsas expectativas en la población, porque le haces creer que esa ley le va a ayudar a crear su distrito, por ejemplo, ¿no? esa es la Y, típica. y no es así, porque hay todo un estudio técnico detrás que hay que hacer, el ejecutivo de demarcación territorial, de presupuesto, además, porque terminas partiendo los presupuestos para crear más distritos, quitándole a otros y generando mayores problemas, ¿no? Entonces, yo creo que es un engaño, muchachos, y eso complica más la labor Claro, lo que parlamentaria. pasa es que no se le dice a la gente que la creación de distritos es una labor de dos poderes del Estado, no de uno. Es decir, la creación de un distrito implica PCM tiene que hacer todo el informe, la justificación, y ese informe se aprueba por ley. Pero si no hay informe, no hay distrito. Y como los congresistas lo que quieren es entronizar caciques locales, entonces ya yo te creo tu distrito para que tú seas alcalde y te doy un presupuesto. Esto es mentira, pero es mentira, o sea, es Hay una todo un show, vergüenza. y hay todo un show porque los llevan al pleno, los ponen en la galería, hacen ver como si ellos fueran los buenos. Porque claro, es más difícil explicarles, mira, hay que hacer un estudio técnico, tienes que ver si cumplen los requisitos y si no, pues no se puede crear No, distrito, además entonces es de otra terrible forma, porque ¿no? ahora te debe haber pasado mucho en estos años que es, tú hablas con algunos congresistas y les explicas esto y te dicen, pero ¿qué hago? Yo le firmo la moción a mi amigo y él me firma las mías a mí. O sea, entienden perfectamente que está mal, saben que no sirve para nada, Sí. pero es lo que el otro quiere. Entonces yo le firmo para que él me firme mis proyectos también, pues. Sí, parten de la noción equivocada de que necesitan presentar una alta cantidad de proyectos para sentirse productivos o para hacerse ver productivos ante sus electores, ante la población en general. Y hay un error ahí, ¿no? Porque un congresista debería tener una o dos leyes en todo su periodo. Pero Importantes, buenas claro. leyes, ¿no? Buenas leyes estructuradas con un análisis costo-beneficio. Ahorita hemos visto que una congresista de Juntos por el Perú presentó un proyecto de ley para derogar el tema de la suspensión laboral perfecta y el análisis costo-beneficio no existía. Ese no puede ser Pero tu ese primer proyecto, ley. discúlpeme, Siri Bazán, ese proyecto es una porquería, es pésimo, qué bestia, ¿no? No Qué puede ser ese, vergüenza, no tantos puede años de ser tu universidad para arranque. producir eso. No puede ser ¿Ya? tu arranque legislativo, no puede ser ese tu primer proyecto de No, ley, ¿no? además con foto, con Twitter, acá presentando mi proyecto. Dios mío, no tiene análisis costo-beneficio porque no lo puede tener. ¿Sabes qué pasa? Que eso es el problema. Porque si Sí, tuviera análisis costo-beneficio, no presentaría el proyecto. Porque el sí. resultado del análisis costo-beneficio es que este proyecto es impagable para nosotros, para la sociedad. Olvídate para el Estado, para la sociedad. Pero Sí. ese es el problema. Entonces, la idea del análisis costo-beneficio que empieza en la década del 90, antes no había, era justamente para eso, para hacer un filtro, para que tú te sientes y digas, ah, no, pues claro, buena idea, pero impagable, no se puede. Eso No, finalmente no se cumple, ¿verdad, Miguel? no se cumple, no se cumple porque los congresistas hay dos problemas, ¿no? El mismo congresista no es especialista en el tema, a veces se meten en temas que no son especialistas, y dos, que no arman un equipo de asesores adecuado, con el nivel técnico suficiente, jalan a gente que los apoya en la campaña para repartir sus volantes, digamos, meterse en medios, pero, digamos, no, solo he visto en el Congreso pasado
que hubo una congresista que era Carolina Lizarra, que por ejemplo ella centró su agenda en temas electorales y contrató a José Naupari, que era un abogado especialista en temas electorales, y que tiene sentido, ¿no? Tú no eres especialista en el tema, pero contratas un asesor que es especialista, que domina el tema y que te ayuda, y su proyecto es ley, se veía que eran trabajados con data, con información, con buen análisis costo-beneficio. Pero el 90% del Congreso no hace eso, ¿no? Contrata gente, Ahora, su amigo, de su tú, entorno cercano. tú que todo lo mides, porque acá está todo medido y todo tiene datos, no sé si tienes este dato que es importante. ¿Cuántos de los actuales congresistas han sido asesores parlamentarios? Son, a ver, nueve congresistas. 9 de los 130 han sido asesores. No, 11, perdón, 11. 11. 9 son los congresistas que han tenido experiencia parlamentaria previa y 11 son los congresistas que han sido asesores parlamentarios. Claro, y el tema es este. El asesor que se sienta, miren, es casi el 10% del Congreso, que dice, oye, esto, el congresista al que yo asesoro, pucha, yo lo haría mejor. y postula. Entonces, Sí, claro, sí. imagínense la cantidad de asesores que están sentados hoy en el Congreso y dicen, congresista que yo asesoro no sabe nada. Ahora, Claro, se ha dado un efecto al no haber reelección, muchos de los asesores han buscado ser congresistas y a algunos les ha ligado, ¿no? Y tienen una experiencia que es válida, ¿no? Saben la dinámica parlamentaria, quizás no tienen experiencia en el tema de negociación política, pero sí en la técnica parlamentaria, que también es importante. claro, pero en el fondo, hay que decirlo, el problema de la no reelección sí es un problema para una institución como el Congreso. Sí, tenemos el 85% del Congreso que no tiene experiencia parlamentaria, y yo creo que el mayor ejemplo que estamos viendo es en Perú Libre, ¿no? Una bancada que es la primera minoría, tiene 37 miembros, pero que ya suma como 5 derrotas frente a la oposición. Muy rápidas, ¿no es cierto? Muy rápidas. Mira, y era obvio, o sea, lo que han logrado es que se consolide una oposición de 88. Eso es dramático para el gobierno. O sea, la oposición tiene 79 votos asegurados, pongámoslo así, que sin contar a Somos Perú y a Partido Morado, que por ahí... Pero mira, en lo de Bellido, los primeros en sacar un comunicado diciendo que jamás votarían a favor de esa han sido el Partido Morado. Se han unido a los demás. Y en el tema de las comisiones, se unieron rápidamente a los demás. Sí, para sacar su propia comisión. Pero o sea, para llegar a esos 87 votos que necesitan para, digamos, una vacancia o elegir altas autoridades como el TC, sí necesitan a Somos Perú y a Partido Morado, y hay que ver si en ese momento, en la coyuntura en que Pero yo sí creo que para TC y para Defensoría sí se pueden poner de acuerdo sin Perú Libre y sin Juntos para el Perú. No, de que se pueden poner de acuerdo, pero necesitan los votos de ellos para poder... Claro. Ahora, por eso se van a poner de acuerdo. Van a tener que, van a juntar, como se hizo en periodos pasados, el TC con el BCR y el Defensor, y como son ahí como 9 cupos, y van a comenzar a repartir, ¿no? Ya, pero eso ya no lo pueden hacer, porque la última vez que lo hicieron así, terminamos todos en la calle, protestando contra la repartija. Entonces no pueden... Se olvidan, los journalistas tienen memoria corta, y yo creo que se van a olvidar. Es más, tienen que ver ahora cómo van a hacer, porque ahora lo que están pensando, según lo que conversé la semana pasada con los congresistas, es que quieren de alguna manera retroceder a esta figura de la invitación, porque dicen, mira, en el Congreso pasado no funcionó esto del concurso, porque al final todo depende de los votos en el Pleno, entonces vamos a cambiar, a retroceder y vamos a volver a la invitación. Y desde la invitación se sigue un proceso meritocrático, pero van a tener que cambiar la ley para hacer eso, ¿no? Tienen que cambiar, es que el problema es que, digamos, nadie quiere ser maltratado. Sí. Ese es el problema de estas elecciones. Ahora, ¿dónde encuentras mayor? Porque obviamente el libro está repartido por las tareas del Congreso, ¿no? Entonces, en la elaboración de leyes, acabamos de señalar este problema del costo-beneficio, de leyes intrascendentes, de leyes declarativas, de la idea que un congresista es productivo porque presenta millones de iniciativas. Esos son problemas que no tienen solución porque la solución es política. O sea, pasa pero hay que explicarle al pueblo muchas veces que eso no sirve para nada para que los congresistas dejen de hacerlo. Pero hay otros problemas de representación que a mí me preocupan también. La idea de que viene una delegación de alguna provincia o algún distrito que quiere algo del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Salud, y llevan a un congresista como gestor de ese interés. Sí. Y el congresista se siente validado, importante,
porque el ministro recibió a los alcaldes que él lleva, cuando Sí. eso es ilegal, es tráfico de influencias. Y O sea, depende también para qué esté el trámite, ¿no? es una práctica absolutamente institucionalizada. Sí, tú lo que puedes hacer es derivar pedidos, ¿no? Que es algo normal. Llega Es un decir, pedido, y tú lo derivas para que el ministerio lo vea. Pero claro, esto de llevar, porque no solo lo llevas, sino que vas con él y piensas que la investidura que tienes como congresista va a ejercer algún tipo de presión sobre el ministro para que el ministro de alguna manera atienda los pedidos o gestione lo que están reclamando la población. Cuando el ministro no se tiene que sentir presionado porque a veces lo que están pidiendo son cosas que no son viables, ¿no? no, y Entonces, además que un congresista honesto se sienta con las personas, las atiende y dice que no los puedo acompañar. claro. Primero, porque a mí no me corresponde. Segundo, porque yo no soy el que ejecuta. Y tercero, porque yo no puedo ir a pedir favorcitos al Ejecutivo porque es tráfico de influencias. Lo peor, y yo Pero creo que eso más se ve el problema es que no le hablan con honestidad a la gente que los va a buscar. Yo no, no te puedo conseguir trabajo, no te puedo arreglar tu juicio, no puedo meterme en tu juicio de alimentos y conseguirte una pensión, no puedo hacer nada de eso. Para eso no sirvo. y yo creo que eso más se ve en la ley de presupuesto, que es la que se ve en el debate, ¿no? Donde los congresistas que tienen el poder reciben el proyecto del Poder Ejecutivo y tienen el poder de este anexo 5 modificar las partidas Anexo 5. y meter la de los alcaldes de su partido, sus alcaldes allegados de su región, y el poder lo tiene APP nuevamente. Que el oficialismo, yo creo que más que preocuparse por la Comisión de Educación, debió preocuparse por tener la Comisión de Presupuesto. Porque ahora van a meter un problema a Franque, porque Franque va a tener las demandas de la oposición a través de APP y las demandas de Perú Libre, que va a ver que los de APP no le hacen caso y van a decir, "Oh, ayúdame tú". Entonces ahí Y no, Franque va a tener dos flancos que claro, el problema es que la Comisión de Presupuesto es la que más congresistas tiene. Siempre. Entonces, ¿por qué? ¿Ya? Claro, porque el anexo 5, para que lo entienda el público, es un cajón desastre que, hay que decirlo, le conviene al MEF, le conviene políticamente al MEF, porque es algo así como la piñata que regalan a los congresistas para que el proyecto se apruebe, tal como el MEF lo ha mandado. Entonces el MEF se para en el presupuesto, no sé, 300 millones de soles, 200 millones, se negocia. Y el anexo 5 es la priorización de las obras que patrocina algún congresista, lo cual es inconstitucional por donde se le mire y deberían ir presos todos, ¿ya? Pero acá es una práctica común. El próximo ministro de Economía que declare la abolición del anexo 5, a ese, digamos, lo censuran más o menos en 5 minutos. Entonces no lo puede hacer. Cosa curiosa, quien investigó este tema en Lambayeque fue Juan Carlos Millones, el actual ministro de Interior. Investigó a varios congresistas, incluido Becerril y otros congresistas del norte, por el manejo del anexo 5, porque la hipótesis era de que a través del Congreso habían dado presupuesto a un alcalde y habían negociado con el contratista que iba a hacer la obra. Bueno, es el caso de Luciana León y La Victoria. También, sí, también ahí se investigó. Y es, como tú bien lo dices, se maneja políticamente, ¿no? Por eso APP ha vuelto a tenerla, peleó, negoció, porque La son APP tenía al tienen... hermano de Acuña, que estaba condenado como presidente de esa comisión, el hermano de César Acuña condenado, presidente de la comisión de presupuesto. Incluso él había sido separado mientras que duraba el proceso y él regresó simplemente para aprobar la ley de presupuesto. Y claro, lo que pasó el año pasado es que Waldo Mendoza y Tony Alba transparentaron los pedidos del Congreso, Claro. que eso los volvió locos. Incluso el presupuesto se demoró 3 días en aprobarse, porque además les puso criterios técnicos para poder incluir partidas y ahí les modificó todo. Llegaron a negociar, digamos, de manera dificultosa, pero al final se logró aprobar, pero les puso una valla. Vamos a ver si Franque mantiene esa valla de los criterios técnicos y qué problema le va a surgir a usted desde Perú Libre, ¿no? Yo creo que para mí Perú Libre tiene 3 ministerios que les causa mucho interés, ¿no? Que es Cancillería, por el tema ideológico de Cerrón, imponer su línea ideológica, el Ministerio de Economía y el Ministerio del Interior por el tema de los prefectos, que ya lo vimos en la época Humala, que cómo se manejó este tema del ONAGI, que ahora se convirtió en Dirección General Interior, porque para la campaña que se viene en 2022
el tema de los prefectos y el tema del presupuesto son dos temas que te generan ganchos para darle soporte a tus futuros candidatos, ¿no? Claro. 10 años cubriendo el Congreso. Hay gente que dice, no, cámbiame de fuente, por favor. Periodista que dice, por favor, ahora quiero cubrir otra cosa, mándeme a inteligencia, mándeme a policiales, mándeme a... Pero 10 años cubriendo el Congreso. Yo cubro política hace 20 años también, yo sé lo que es, pero no hay cansancio, no hay deseo de cambiar de fuente, ir a otro sitio. No, me gusta entender las dinámicas del Congreso, revelar esas cosas que a veces yo creía que todo el mundo lo sabe. El anexo 5, por ejemplo, no era algo que todo el mundo lo sabe, pero que nadie se mete a escudriñar y conocer bien cómo funciona, ¿no? Sacamos un informe hace 2 años identificando todos los proyectos que se habían incluido, todas las partidas presupuestales que habían incluido. ¿Y qué congresista estaba detrás de cada uno? Que era lo más importante. Sí, O sea, sí. ¿cuál era el padrino en cada caso? Sí, O sea, en el fondo, toda esta discusión de Kenji, ¿no es cierto?, que se graba, claro. ¿no?, con Bocángel, están hablando del anexo 5. Sí. O sea, de eso están hablando. No te preocupes, obras para ti también. Tu competencia en PUR tiene las suyas, tú tienes las tuyas. No te preocupes. Están hablando de plata. Y el problema, como bien se ha investigado, es que eso es ilegal. Es una Contraloría, ilegal. una Contraloría lo ha advertido, pero se sigue dando porque nadie dice nada. Entonces, O sea, miren la cantidad de cosas que en estos minutos de conversación Martín Hidalgo y yo hemos anotado como ilegal. O sea, algunas no sirven para nada y otras son manifiestamente ilegales y se producen en el Congreso de la República. sí. O sea, no tienen iniciativa de gasto, le sacan la vuelta de esta manera y claro, presionan al Ejecutivo para obtener estas ventajas y el Ejecutivo lo utiliza como herramienta de negociación. Sí. Hay que decirlo también, los ejecutivos dicen, bueno, o sea, no me aguantas mi gabinete, yo no te doy plata. Claro. Para tu anexo 5, ¿no? Claro. O leyes declarativas que no sirven para nada, o tráfico de influencias manifiesto con ministerios para obtener cosas para gente que ellos patrocinan, de repente con buena voluntad, ¿no? Pero sí, a veces con mala. Entonces, irónicamente, el Congreso es la casa de las leyes y es donde menos se respeta la ley, ¿no? No respeta su propio reglamento, sí. Imagínate. Sí. Ni siquiera puedes ver, por ejemplo, alguna cosa tan mínima, ni siquiera puedes ver, como sí lo puedes ver en la presidencia, después de toda la presión que se hizo, el registro de visitas de los despachos de los congresistas. O sea, tú no puedes ver quién visita a cada congresista. Tendrías que hacer un pedido de acceso a información y se demora un año en responderte. O sea, debería poder verse con quién se reúne cada congresista para tú poder ver si se reunió con una empresa y después emitió un proyecto de ley en el rubro de esa empresa, ¿no? Haces conexiones, gestiones de interés. Como dice la ley de gestión de intereses dice eso, pero no, solo te dan visibilidad de las visitas que hacen áreas administrativas. No sabes con quién se reúne la presidencia, los vicepresidentes, entonces no hay ni siquiera transparencia en lo que se hace, ¿no? Esperemos que se corrija, ¿no? El presidente tuvo que corregirse después de toda la presión que se hizo, porque se estaba reuniendo en Breña y no estaba mostrando... Y claro, era demasiado visible el problema como para que no hubiera corrección. ¿Es el Congreso una institución fallida? Después de observarlo, ya un día que tú te sientas y dices, no hay forma de que esto funcione. El sistema está fallido, es un poco la hipótesis del libro, es un poco la bajada, dice 20 años es un sistema fallido. Una de las conclusiones del libro es que necesitamos un sistema bicameral, porque este sistema unicameral no funciona, no hay... Nuestra segunda cámara termina siendo el TC, porque el TC es el que termina rectificando la ley. O el Consejo primero el Consejo de Ministros, te observa, ¿no? Primero el Senado es el Consejo de Ministros y el TC es la insistencia ante el Senado. Sí, pero lo que descubrimos justo en el periodo pasado es que el nivel de insistencias del Congreso, porque el Ejecutivo te observa la ley del Congreso y el reglamento, la Constitución le da la potestad al Congreso de allanarse a las observaciones o insistir, y lo que hacen los congresistas es, no, me zurro en tus observaciones y insisto en ello. Y ahí es donde el pero por razones políticas. Totalmente políticas. Y resulta que aprueban proyectos inconstitucionales. El Congreso pasado tiene el récord de proyectos inconstitucionales en el tiempo más corto. Leyes inconstitucionales. Leyes, perdón, inconstitucionales. Han enviado, me dijeron al final, me parece que el Ejecutivo ha pedido 25
la declaración de la inconstitucionalidad de 25 leyes, 25, Sí, incluyendo sí. las creaciones de distritos y demás. El Ejecutivo no había antes presentado tantas demandas de inconstitucionalidad contra el Congreso. De hecho, hubo una demanda de inconstitucionalidad implicada como 18 leyes, habían cogido un paquete que eran estas declarativas, que quiere marcar un antes y un después, porque claro, si el TC ya dice, el TC lo que debería hacer es zanjar y decir, ustedes no pueden presentar estos proyectos declarativos porque no tienen ningún tipo de efecto, son declarativos, no son vinculantes. Y ahí les cortas el 50% más de su producción legislativa. Claro, que no sirve para nada, que no sirve para nada. Que genera un embudo en las comisiones, ¿no? Porque le generas carga procesal a las comisiones, de tener que dictaminarlas, pasarlas al pleno, pierdes tiempo en el pleno porque todos los juristas quieren hablar de la región y dicen, sí, esta es mi ley, que no sirve para nada y pierdes 2 horas cuando puedes estar teniendo otro tipo de priorización en la agenda, ¿no? Hay temas que necesitan reformas, leyes obsoletas, marcos normativos por arreglar, el código penal procesal que hay que estudiarlo, es mejor sentarse y estudiarlo y ver qué hay que actualizar, ¿no? Y no simplemente, como hacen los congresistas, hay que aumentarle la pena a todo, ¿no? Para ellos, no, eso sí les encanta. cambiar el código penal es aumentarle las penas, ¿no? Ese es lo único. Sí, es verdad, y puede ser muy frustrante. Ahora, hay congresistas bien intencionados que trabajan bien, son pocos, pero hay. Y el problema es que muchas veces sus leyes no ven la luz porque tienen que transar. Y a veces me decía alguien, mira, yo tengo que firmar todas esas cosas porque si no mis proyectos no salen. Y hemos visto cosas terribles. El último congreso, el que acaba de terminar, una de las últimas sesiones de pleno, en venganza no se aprobaba ningún proyecto de los que no habían votado con ellos. O sea, están locos. Una cosa chistosa que me pasó en el congreso pasado, me contó un congresista que fue vocero, me decía, es que, y va en la línea de lo que tú dices, ¿no? Tengo un gran problema porque yo soy el que tengo que filtrar los proyectos de mi bancada. Y entonces cuando yo les digo, tu proyecto no es viable, tu proyecto es inconstitucional, está planteado, se amargan conmigo, te ponen malas caras, te dicen, no estás respetando la democracia en la bancada, pero te estoy explicando, hay que reformularlo, no, pero este es mi proyecto, se amargan. Entonces, como vocero, me dice, ¿qué puedo hacer? A veces tengo que pasarles, porque por mí les bloquearía el 99% de sus proyectos, pero tengo que pasarle un 5 a 10% porque si no, me matan. Que no me odien. Me odian, y no puedo estar peleado con mi propia bancada siendo yo el vocero, me decía, ¿no? Entonces pasa eso, ¿no? Sí tienen que transar. Pero yo también creo que un congresista lo que debería hacer es crear un plan de acción, y creo que eso no le falta, para llevar a cabo su proyecto de ley. Y el plan de acción a veces no tiene que ver mucho internamente, es una parte importante, sino ir desde afuera, ¿no? Ir a los medios, explicar la importancia, buscar actores. Bueno, yo recuerdo mucho el proyecto de ley universitaria. En ese congreso, que no es este, sino el anterior, el de la época de Humala, Mora, que era un congresista que no era oficialista, se pasó casi todo su periodo sacando adelante la ley universitaria. Hacía foros, invitaba a universidad, iban y lo insultaban en la comisión, se peleaba con los miembros, y salió la SUNEDU. Exacto. Y la SUNEDU probablemente es la reforma más importante del gobierno de Humala. Sí, y eso fue un plan de acción. Mora se dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a producir otras leyes, voy a producir esta gran ley. Y eso es lo que deberían empezar los congresistas, ¿no? Crear un plan de acción. Pero lo que pasa es que ellos presentan uno y dicen, este es mi proyecto importante, pero se distorsionan porque comienzan a presentar otros proyectos, que es mi proyecto para, no sé, cosas que son poco políticas y que no son tan urgentes para el país, ¿no? Entonces, o cosas que ya están legisladas, que es divertidísimo. Señor, eso ya está. Ya está. O cosas que, bueno, puedes mejorarlas, ¿no? Pero ni siquiera revisan los antecedentes, señor, eso ya está legislado. Otra cosa muy curiosa que pasa en el Congreso es que pasa un tema de coyuntura y un congresista un proyecto de ley, digamos, sujeta a la coyuntura, y todos los demás dicen, se está colgando la coyuntura y yo también me cuelgo, y todos comienzan a presentar el mismo proyecto. Claro, oxígeno. Todos presentamos proyectos de oxígeno. Ya, señor, no se necesita. No se necesita ley, no se necesita. Ese es el otro problema. Eso no es materia de ley. Materia de ley es todo un tema de derecho, y es complicado entender qué cosa es materia de ley, qué cosa es materia de reglamento, ¿no? Eso no es materia de ley. No, materia de ley. Pero ¿cómo lo vas a meter? ¿Cómo se meter?
un asunto como este en ley si ya está legislado? Ya está. Ay, Yo soy de la idea que debería existir una carrera especializada en derecho parlamentario, porque, o sea, sé que hay como que especializaciones cortas, pero debería haber una línea de carrera de derecho parlamentario que te ayude a crear profesionales que lleguen sumamente preparados a entender el Congreso y el manejo de las leyes, ¿no? Bueno, están leyendo Congresopedia los 130 congresistas, me imagino, ¿no? No lo sé, Pero, espero que sí. muy bien. Abel, ¿alguna pregunta del público, por favor? Sí, Rosa María, la Comisión de Constitución, que va a ser una de las estrellas de este periodo, ¿qué opinas sobre la Comisión de Constitución, la que se ha conformado recién? Hay una muralla, ¿no? En la Comisión de Constitución le han puesto al oficialismo, ¿no? Han puesto no solo a Patricia Juárez presidenta, sino que las vicepresidentas son Adriana Tudela, que hace poco pedía vacancia, y Claro, Gladys Echaíz, que se sumó a al esta fraude. campaña de denuncia de fraude, ¿no? Se han puesto una muralla, yo diría, inquebrantable y que no va a pasar. No, ni siquiera el proyecto que mande el Ejecutivo para este tema de la Constituyente ni siquiera va a llegar al Pleno, ¿no? Lo van a encarpetar Esa es ahí. una cosa que tiene que entender el Ejecutivo. En esas circunstancias, legislativamente no van a aprobar absolutamente nada. Sí. Nada. No hay forma. No les van a dar facultades, ni remotamente. O sea, para la oposición sería suicida dar facultades legislativas. Y tampoco les van a aprobar ningún proyecto de ley. De nada. Sí, a lo mucho le van a aprobar sus viajes presidenciales. De hecho, conversaba con la gente de mesa directiva y me dijo que una de las cosas que les pidió es que les aprueben unos viajes que iba a tener al exterior. Pero de ahí no, las leyes va a ser bien difícil, ¿no? Mira, no los tiene... viajes tal vez, ¿ya? Leyes, olvídate. Y la ley de presupuesto solo porque nos conviene a todos, o sea, las tienen que aprobar, es una ley, una articulación especial. Pero lo demás, de ninguna manera. Y en los nombramientos que hay que hacer, van a dejar fuera a ¿La ley la van a encarpetar o van a hacerle modificaciones de acuerdo a los intereses que tengan los presidentes de la oposición, que son de la oposición, ¿no? Así es. Ahora, eso ha hecho que el Congreso sea menos populista. Y eso es una cosa interesante. No sé si estás percibiendo lo mismo. Sí, porque justo lo percibió, sobre todo, sé que en la Comisión de Educación el presidente, que es Renovación Popular, causa un cierto rechazo por sus posturas de conservadora, pero si tú te vas a pensar también del otro lado, pongamos en el escenario que le daban la comisión a Perú Libre, si iban a tumbar la ley de carrera magisterial, porque los profesores quieren tumbar la ley de carrera magisterial. Entonces, vamos a salvar la carrera, se va a salvar la carrera pública magisterial, digamos, y, digamos, la SUNEDU, yo creo que con la presión que ha habido en estos años para defenderla, se va a mantener tal cual, por más que hay intereses, porque hay congresos, desde el congreso pasado venimos viendo intereses congresistas que quieren salvar a las universidades no licenciadas de sus regiones. Pero yo creo que con la presión adecuada, eso la SUNEDU se va a quedar tal cual. Sí, y yo creo que Podemos, esa bandera por lo menos la ha guardado en un cajón por ahora. Que es, Podemos, digamos, ya no APP, porque APP tiene sus universidades licenciadas. Correcto. Ya no es un problema tan grave para ellos, pero para Podemos, que sí es un problema gravísimo, ya no con 5 congresistas no tienen ni la fuerza, ni el entorno, ni el contexto para sacar adelante. La agenda de Podemos va a seguir siendo las AFP, ¿no? El sistema privado de pensiones, que es su bandera de batalla, ¿no? Claro, pero sin ningún apoyo, probablemente. Vamos a ver, yo no estoy tan seguro. Porque... Yo lo que veo es que el Congreso está, por ahora, menos populista que el del año pasado. Es decir, ya no van a sacar una ley modificando contratos. No. O sea, no pueden ser tan burros, ¿no es cierto? O sea, la ley de peajes del año pasado fue un escándalo porque era manifiestamente inconstitucional. Esa ley la perdió el Congreso 7-0, porque era contraria al texto de la Constitución, y se lo decías y la gente... Y ellos sabían que era inconstitucional, ¿ya? Pero querían ser populistas, pues. ¿Ya? Y ahí estaba metido APP, Acción Popular, todo de cabeza, era... Y le va a costar al Perú, eso sí hay que decir, de vez en cuando las barrabasadas que hacen en el Congreso, porque los concesionarios todavía no han reclamado el lucro cesante de esos meses. Los arbitrajes. Los arbitrajes nos van a costar millones por la estupidez de los congresistas. Y hay que decir, esa ley fue aprobada casi con unanimidad. Incluso votaron, claro. Exactamente, o se abstuvieron, pero votaron. Entonces, el grado de estupidización populista que puede haber en el Congreso es sumamente contagioso, ¿eh?
más contagioso que el COVID. Así, como tú dices, uno grita una estupidez populista y el resto dice, yo también quiero estar ahí. Si no, ni hablar. ¿Dónde están mis votantes? ¿No? Yo creo que Quiero ser popular. el último bastión populista precisamente va a ser este tema del sistema privado de pensiones, porque acuérdate que Claro. incluso que pendiente de la reforma, yo hablé con gente de Fuerza Popular y me dijeron, nosotros queremos terminar la reforma del sistema de pensiones, y esa reforma, las reformas en el Congreso no terminan siendo necesariamente buenas. Claro, pero cuando la señora Montes sacó el proyecto que decía que íbamos a tener un pilar solidario y que la plata de la gente iba a salir para ayudar a nosotros, se acabó la reforma. Ese día, que mi plata se la voy a dar al Estado, para que, no, Cholito, te has equivocado. Yo quiero que me paguen más, no que me paguen menos. Entonces se acabó la reforma. Sí, vamos a ver, yo creo que igual Luna va a intentar ahí, por eso ha negociado desde un inicio la Comisión de Defensa del Consumidor. Vamos a ver si le va igual que al hijo, ¿no? El problema de Luna que ahora es que el hijo al menos, digamos, puede tener cuestionamientos en su agenda. Pero no estaba procesado. No tenía un proceso en curso, además, porque él tiene el proceso en curso, José Luna padre. Vamos a ver cómo le va por ahí. Pero de ahí sí, no se advierte por el momento una agenda populista más que de Perú Libre, ¿no? Pero Perú Libre está como que aislado, lo tiene a un costado, la oposición está coordinada, no es un bloque totalmente sólido, hay algunas diferencias en algunos casos. AP y APP están un poco más al centro, por ejemplo, no apoyaron esta moción para crear esta comisión investigadora del proceso electoral 2021 que propuso Renovación Popular. ¿No se ha aprobado ya? Entonces, se aprobó, pero digo, AP y APP no votaron a favor. No apoyaron a Renovación Popular en el trabajo. Claro, ahora, es una moción de pizzería, ¿no? Para seguir con su agenda. Una cuestión de formas. Me preguntan una cuestión de formas. Es, siempre a los periodistas que cubrían parlamentos se les decía cronista parlamentario. Ya no se usa, ¿no? Sí, pero solo que a mí no me gusta el término, pero sí. Incluso hay un círculo de cronistas parlamentarios que todavía existe, tiene su presidente. Claro. Y hay una sala de prensa, la sala MOME, donde uno va y ahí pues... Ahora, con la pandemia ha sido muy difícil tener el contacto personal. A mí siempre me ha ido muy bien cuando iba a cubrir congreso caminando por el pasillo. Porque te vas a una parte, hablas un ratito, te sueltan el dato. Y además para entender qué está pasando en las negociaciones internas, siempre te haces amigo de un asesor o de un parlamentario o de alguien que en el baño te cuenta algo, por lo menos, ¿no es cierto? Y te vas construyendo. En pandemia ha sido muy difícil ese trabajo. Tiene, como tú mencionaste al principio de la transmisión, tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las desventajas es esto que tú mencionas, que es el contacto físico, el estar ahí, el irte a una sala, conversar con la gente, escuchar las comisiones. A veces tú te sentabas y simplemente parabas la oreja y escuchabas a los congresistas murmureando por ahí alguna cosa que te enteraba. Claro. Y la ventaja es que lo que me había comenzado a pasar en mi cobertura de Congreso es que mucha gente no quería que lo vieran conmigo porque después cuando yo soltaba algo decían, esta persona te ha contado y se formaba todo un bolondrón. Mucha gente me había comenzado a decir, hay que reunirnos o fuera del Congreso o en el Congreso en una parte que no nos vean juntos. Y se había reforzado mucho la idea de conversar por WhatsApp, Telegram o varias otras aplicaciones que me hicieron bajar algunos que borraban los textos. Telegram, les encanta Telegram. No, hay otros más, me han hecho bajar como 5 aplicaciones más de conversaciones secretas que ellos utilizan, y como que ya se había comenzado a dar eso, entonces ya había formado este hábito de tener conversaciones a través de celular, entonces eso me ayudó a que no sea tan difícil seguir teniendo contactos con las fuentes, ¿no? Claro, pero es complicadísimo el trabajo de realmente el periodista que cubre el Parlamento es muy complicado, porque tu fuente es al mismo tiempo el personaje que tienes que fiscalizar. Sí. Entonces, te sueltan todo, te dan los diamantes, todo, pero claro, la transacción es igual, siempre están transando. Trátame bonito, pues, Hidalgo, trátame bien, te he dado todo. Entonces, tienes que cortejar a la fuente y al mismo tiempo hacerle entender de que no lo puedes tratar bonito. Yo siempre le dejo claro que mi trabajo va a ser fiscalizar a todos y que si algún momento hace algo mal, le va a tocar. Y ha pasado casos con congresistas que me han insultado cuando he sacado algo mal, pero después me han acercado a contarme cosas, y decir, ya pasó, y me han dicho, en mi cara, en Pasos Perdidos me han insultado. De todo, claro, de todo, pero
es un trabajo sumamente complicado. Sí, es Pero es complicado. lindo, las veces que me ha tocado hacerlo, que han sido pocas, lo he disfrutado muchísimo porque sí vives realmente la cosa política de la negociación permanente. Y además Sí, cuando entiendes lo que está pasando, porque entiendes las reglas y entiendes, o sea, tienes que saber leer el escenario, que eso es lo más complicado. Una vez que entiendes y le entiendes la dinámica, entiendes cómo se lee ese escenario, hay congresistas, hay que decirlo, nuevos que no entienden el escenario y meten la pata y son los que generan todos los problemas. Este, lo disfrutas mucho. Así que te tengo sana envidia. Es un trabajo lindo el de Congreso, porque yo siempre digo, nosotros somos como boyeristas de la política, ¿no? Solo miramos, no sí. participamos, solo miramos. Pero tenemos los mejores tickets del show, ¿no es cierto? Estamos sentados en primera fila. Además que el Congreso, algo que siempre me ha gustado es que abarcas todo, porque tiene relación con el Ejecutivo, con la Fiscalía, con los gobiernos locales, regionales. Entonces, es como que esa dinámica política abarca todo, y eso es lo que creo que más me gusta de cubrir el Congreso. Así es. No tiene nada de gestión, ¿eh? O sea, si alguien quiere acción, la acción no está en el Congreso, está en el Ejecutivo. Pero la negociación política sí está en el Congreso. Muy bien, Martín, felicitaciones. Espero que se venda todo, pero yo creo que esta es una gran tarea de difusión constitucional y de reglamento del Congreso, ¿ya? Y no es fácil. Yo como tú asumí hace muchos años que todo el mundo leía la Constitución, que todo el mundo sabía lo que decían, pero después me di cuenta que ni los congresistas la habían leído, entonces me dedico muchas horas de este programa a leer la Constitución una y otra vez, tratando de, digamos, que el caso me permita poder volver a explicar la Constitución una y otra vez. Así que felicitaciones, espero que la edición se agote y saquen una segunda, una tercera, una cuarta, y que cada congresista tenga esto ahí a la mano. Es cortito, chicos, ¿no? Nadie se ha muerto por leer, ¿eh? No da Alzheimer, como decía bienvenido Ramírez, no da Alzheimer leer. Felicitaciones. A ver, no Rosa, sé si hay alguna pregunta, sí, sí. Martín, si tuvieras que calificar al Congreso cerrado por el señor Vizcarra y al que lo reemplazó, ¿cuál te parece que tuvo una peor actuación? Uy, qué complicado. Legislativamente, yo creo que el 2020-2021, ¿no? Porque aprobaron estas leyes que hablamos un momento, Claro, inconstitucionales. En el anterior Congreso el disuelto había un tema político, sí, complicado, pero que era un tema político al fin y al cabo, pero en el tema legislativo sí tenías un bloque de contención no populista que terminaba parando leyes, estas leyes de bancadas menores, que sin análisis costo-beneficio, no es que producían las mejores leyes, pero digamos había un balance adecuado de la producción legislativa. En el 2020-2021 tuviste los efectos de la no reelección, porque, o sea, se pudieron postular algunos del periodo disuelto, pero fueron pocos los elegidos, Gino Costa, Alberto de la Unde, por ahí, algunos humoristas, y como era la mayoría nuevos, un periodo corto de tiempo, los congresistas apuraron todo, ¿no? Y querían aprobar la mejor, estabas en la pandemia y querían, y veían que todo el foco de atención de los medios está en el Ejecutivo, y dijeron, nosotros tenemos que llamar la atención de una manera. claro, ¿Cómo llamamos la atención? Leyes populistas, ¿no? Te cancelamos el peaje, te retiramos fondos de tu AFP, que puedas retirar tu CTS, te congelamos tus deudas, que se le vuelva el dinero a los fonavistas. Han claro. aprobado las peores leyes de los últimos 20 años, sin duda. Las peores leyes. Legislativa, como tú dices, yo también creo lo mismo. Legislativamente, el peor ha sido el reemplazante. Sí, Bueno, totalmente. también hay que decirlo, se vacó un presidente por las puras, ¿no? Además, y censuró un gabinete por las puras también. O sea, era un desastre, ¿ya? El otro sí tuvo serios problemas políticos también. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Miguel. Un gusto conocer a Miguel Hidalgo. Yo no lo conocía en persona. Lo sigo ¿Dónde pueden muchísimo. comprar el libro, Rosa María? Están Ah, preguntando, yo ¿dónde creo pueden que comprar? en el En todas las Virrey, librerías. En en todas todas las las librerías librerías. está. Sí, sí. Crisol, el Virrey, está en todas partes. Congresopedia. Y yo les recomiendo mucho seguir el Twitter de Martín Hidalgo. Yo no sigo mucha gente, como ustedes saben, pero su cuenta es muy buena porque te cuenta lo que está pasando dentro del Congreso y a todos los periodistas nos sirve un montón. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Felicitaciones. Y a ver, nos vamos despidiendo. Gracias a Nos ustedes. vamos despidiendo.
Gracias, Martín. El libro se llama Congresopedia y lo pueden adquirir en todas las librerías. Ahí está Julio puesto la carátula para que lo identifiquen, así que ya saben. Bien, Rosa María, nos vamos. Cuídate mucho. Nos reencontramos el día de mañana con más información. Chao, chao. Ah, tenemos la rifa. Permítame, me había olvidado la rifa, acá me hacen recordar. No se olviden, tenemos el próximo 31 de agosto nuestra rifa y nos ayudan depositando 5 soles en el agente BCP 193 22 00 35 30 87 y el número de WhatsApp donde envío usted su voucher es 959 679 662. Tenemos 1,000 soles en premios para todos los que nos ayudan y les quedamos muy, muy agradecidos. Ahora sí, nos vamos. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.